Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años como la URSS, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión, es la religión del no ser. O sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza. Grave error. No hay nada, es la nada lo que reina. Y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Se puede dar un giro al giro y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo, y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas. Y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales, realmente. Y digamos, dar patadas en el culo a gente como Somoza, Batista, etcétera, etcétera. Otra cosa que, por supuesto, estaba mucho mejor en Cuba con Batista que con la dinastía Castro, pero tampoco está bien Batista o Somoza, que se vayan. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influyen. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita cara dura de este hombre es hablar de que, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad, ¿y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales. Pero el segundo concepto es la plusvalía, es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero a través de préstamos y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx, esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama,
Lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó El Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número, es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso. Es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Marx es un impostor completo, en todos los casos. Y ¿Viviendo en Londres? un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás. Un hombre que vivía del sablazo. Por ejemplo, con el gran poeta Heine, que era un hombre de posición económica bastante buena, vivió prácticamente en París de lo que le quedaba de la dote de la mujer y luego de los sablazos a Heine. Heine fue el que pagó junto con Lassalle, el creador de la UGT alemana y del SPD, esos son los que pagaron la mudanza de Marx a Londres. Luego le volvió a caer a Marx un buen bocado de dinero porque consiguieron sablear al tío carnal de su mujer, que era ni más ni menos que el señor Philips, el fundador de la Philips, o sea que no son bromas. Pero se metió en una disparatada historia de comprar, no sé, 400 o 700 fusiles, algún cañón y la munición correspondiente, y con eso ya se acabó todo. Pero esto lo sabemos a ciencia cierta, por una carta de su pobre mujer, Jenny von Westphalen. Y le dice, el pobre Karl se limitó a comprar unos fusiles para la insurgencia belga, que luego no acabó de producirse la insurgencia belga. Pero es gracioso que ella dice, mi marido siempre ha estado muy desamparado. Ha ayudado a muchos y luego cuando toca ayudarle a él no le ayudan. Falso. Ha vivido de ella, de su familia, el 90% del tiempo. Luego vivió de Engels, le forzó incluso alguna estafa que lo hubieran podido meter en la cárcel, falsificando un cheque. Y luego, fundamentalmente, su amigo Lupus, que tenía una academia de lenguas, había nacido siervo de la gleba en Silesia, el amigo Wolf, a quien se dedica El Capital. El Capital está dedicado a Wolf, el proletario auténtico y tal, que le dejó, yo no sé si 10.000 libras, que era un capitalón de aquella época. ¿Por qué? Porque el pobre Wolf, aparte de ser revolucionario como Marx, se rompió el espinazo trabajando y con una frugalidad de la que nunca dio muestras Marx. Ten en cuenta que Marx tenía profesores particulares de italiano, de canto, de piano para las niñas. Nada, es la amistad más noble y más devota que yo recuerde, porque además es que Engels se lo escribe todo. O sea, se lo escribe manualmente porque la letra de Marx es incomprensible y se lo escribe porque Marx no puede escribir conservando el hilo. O sea, Marx empieza una frase y luego tiene que meter una puya a alguien y luego otra puya al otro, luego una broma así como muy culta y luego se le va el hilo. El que no solo hace la escritura, sino que le pone orden, es Engels, y llega a aquel extremo patético de tener que componerse el volumen 2 del Capital, porque Marx ha decidido no continuar con la obra. Mucho odio hay. Aunque Engels quemó 1 millar de cartas entre ellos, no quemó 2 o 3 donde él pone su corazón en que Alemania invada Rusia y acabe con Rusia, porque le parece que Rusia, el pueblo eslavo, es una mancha, un estigma en la condición humana y que lo mejor que puede hacer es desaparecer. Pues mira luego Lenin. No, o sea, no, pero sí todo es disparatado. El propio Marx, cuando ve que la gente empieza a hacer caso de los disparates con los que empieza El Capital, aquella definición de la mercancía, diciendo que ¿qué es esto? ¿De que va a haber valor de cambio? No, solo puede haber valor de uso. En Rusia es el único lugar donde ese despropósito tiene algún tipo de lector. Y entonces, claro, ante eso cambia Marx y se pone a estudiar ruso. Y como era un eminente políglota, yo creo que en 3 o 4 meses es capaz de leer ruso, Marx.
Y cambia de idea y empieza a pensar que no, que el MIR, la comunidad esta de aldea de propiedad, que sí, que puede ser el protocomunismo y que entonces en Rusia no hace falta revolución industrial, pues como ya tienen la unidad esta de propiedad que es el MIR, que entonces pues que están mucho más adelantados que nadie en el camino revolucionario. Tenía una mala sangre que hacía que le surgieran forúnculos de cabezas múltiples. Es muy graciosa aquella carta donde le dice a Engels que se ha estallado un furúnculo y ha saltado el pus hasta el espejo y dice: así pagará la burguesía hasta el final de sus días mis furúnculos, dice textual. Tenía muy mala naturaleza. Enzensberger, en un libro de 1000 páginas, sin duda ayudado por varios chicos que hicieron el trabajo de negros duro, repasó la enorme correspondencia de Marx y Engels con otras personas y descubrió que, claro, solo 2 amigos del centenario y pico de Marx no reciben feroces insultos. Feroces. Uno es la esposa de un amigo, que me parece que le dice, es una dama gentil, se queda con eso. Y el otro es me parece que es un anarquista italiano, al que le dice, muchacho valiente. Todos los demás reciben devastadoras sartas de insultos, porque él en ese sentido es un genio como Quevedo, como Aristófanes, es un genio de la invectiva. Y además eso también le interrumpe continuamente cuando escribe, porque no puede evitar que de repente al mencionar a John Stuart Mill dice sí, y entonces menciona un defecto del pie izquierdo. Él vivía envuelto en la nube esa de tabaco y alcohol, donde estaba sumido, y sobre todo de rencor, de resentimiento profundo, esa sensación de que no sirve para nada, de que se le ha muerto su hijo Edgar a los 8 años porque él no se ha ido a trabajar a la Academia de Woolf. O sea, él es el verdadero lingüista y el políglota que podía haberse forrado en vez de Woolf en la Academia. ¿Era su íntimo? Pues no, ¿cómo va a trabajar él? No, es como si Jesucristo se fuera a trabajar en la carpintería de su papá. No. Menudo tío.